familia, el día de hoy les he traído otro tema importante e interesante que debemos de aprender. ¿Sí? Muy bien, chicos, ¿recuerdan la clase la clase anterior que habíamos hablado acerca de nuestro núcleo, acerca de nuestro sujeto y de nuestro predicado? Claro que sí. Recuerda, por ejemplo, yo tengo la siguiente oración. ¿Verdad? Dice aquí, el policía dirige el tránsito, ¿verdad? Vamos a poner acá. El policía dirige el tránsito. Y mi otra oración, ¿sí? Por ejemplo, aquí dice, el policía dirige el tránsito. Vamos a dividir en sujeto y en predicado a quién, a nuestra oración. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, ¿cuál sería el sujeto? Recuerda que nuestro sujeto va a ser ¿quién? Va a ser la persona, animal o cosa que tenemos dentro de nuestra oración, ¿correcto? Entonces, en este caso, la persona, animal o cosa que está aquí dentro de esta oración es el policía. Entonces, yo tengo a mi policía, ¿de qué? Mi policía es el sujeto, ¿verdad? Ponemos ese de sujeto. Y dirige el tránsito, vendría a ser nuestro predicado. Nuestro predicado. Claro que sí. Igual aquí, por ejemplo, el juez sentencia al acusado, ¿verdad? Muy bien. Entonces tenemos acá, el juez vendría a ser nuestro, ¿qué cosa? Sujeto, ¿ya? Y sentencia al acusado es el predicado, ¿verdad? Muy bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de algo dentro de nuestro sujeto y predicado. ¿De quién? Vamos a hablar acerca de nuestro núcleo del sujeto. Sí, ¿cómo? Dentro de nuestro sujeto y de nuestro predicado vamos a tener, ¿qué cosa? Vamos a tener a nuestros núcleos, ¿sí? ¿Cuáles? Dentro de nuestro sujeto, vamos a tener a nuestro núcleo, que es la palabra más importante dentro de nuestro sujeto, ¿verdad? Y también dentro de nuestro predicado. Por ejemplo, tenemos al núcleo del sujeto aquí dentro de mi oración. Donde encontramos al sujeto, tengo a policía. Policía vendría a ser el núcleo del sujeto. Es la palabra más importante dentro de mi sujeto. Y en el predicado, el núcleo del predicado siempre va a ser ¿qué cosa? Vamos a encontrar a la acción que hace ¿quién? El sujeto, ¿verdad? A la acción, ¿verdad? Por lo general siempre en nuestro predicado vamos a tener al verbo que va a ser ¿qué cosa? El núcleo del sujeto. En este caso es dirige, ¿verdad? Dirige. Dirige vendría a ser el núcleo del predicado. Mientras que acá el juez vendría a ser, ¿qué cosa? Núcleo del sujeto, ¿sí? Y sentencia vendría a ser, ¿qué cosa? El núcleo del predicado, ¿verdad? Muy bien, son palabras importantes dentro de nuestra oración. Dentro de nuestro sujeto tenemos al núcleo del sujeto. Dentro de nuestro predicado tenemos al núcleo del predicado, ¿verdad? Predicado, ¿sí? Muy bien. Chicos, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definir a nuestro núcleo del sujeto y a nuestro núcleo del predicado, ¿ya?
a nuestro núcleo del sujeto, a nuestro núcleo del predicado. Es importante, ¿sí? Muy bien. ¿Por qué? Dentro, como ya lo había mencionado antes, tanto nuestro sujeto como nuestro predicado van a tener núcleos. ¿Qué cosa va a ser nuestro núcleo, nuestro sujeto? Va a ser la palabra, ¿qué cosa? Va a ser la palabra más importante, chicos, ¿sí? Va a ser la palabra más importante ¿de quién? De mí. Va a ser la palabra más importante de mi oración, de mi sujeto, tanto de mi sujeto como de mi predicado, ¿sí? Siempre va a ser la palabra más importante, ¿correcto? Recuerda lo siguiente, que tanto nuestro sujeto como nuestro predicado vamos a tener algo muy importante e interesante, ¿sí? Vamos a tener esta palabra que vamos a tener dentro de nuestras oraciones, tanto en el núcleo, tanto en el sujeto como en el predicado. Vamos a colocar ¿qué cosa? Por ejemplo, en nuestro núcleo de sujeto siempre va a hacer referencia ¿a quién? Va a hacer referencia a algo muy importante. ¿A quién? A nuestro pronombre o sustantivo, ¿verdad? A nuestro pronombre o sustantivo. Siempre va a ser referencia a ello. Nuestro, ¿qué cosa? Nuestro núcleo del sujeto. Mientras que en nuestro núcleo del predicado, ¿sí? Mientras que en nuestro núcleo del predicado va a hacer referencia ¿a quién? A el verbo, chicos. Va a hacer referencia al verbo, ¿sí? Que recuerda qué cosa era el verbo. Es la acción que realiza el sujeto, ¿sí? Que realiza el sujeto, ¿correcto? El verbo son las acciones que se realizan. Y dentro de nuestro sujeto, recuerda, vamos a tener a nuestro núcleo. Y dentro de nuestro predicado también vamos a tener ¿a quién? A nuestro y dentro de nuestro predicado vamos a tener también el núcleo, ¿sí? Recuerda qué cosa, que nuestro sujeto, ¿sí? La palabra más importante dentro de nuestro sujeto va a ser, ¿qué cosa? El núcleo. Dentro de nuestro sujeto vamos a tener núcleo del sujeto, ¿sí? Dentro de nuestro núcleo del sujeto lo vamos a representar de esta manera. Núcleo del sujeto. Mientras que en mi predicado lo vamos a colocar núcleo del predicado, ¿sí? Lo vamos a representar con estas dos iniciales, ¿ya? ¿Para qué cosa? Para trabajar con nuestras oraciones, ¿sí? Recuerda, nuestro núcleo de sujeto, ¿ya? Va a ser la palabra más importante dentro de nuestro sujeto, va a ser, ¿qué cosa? El pronombre o sustantivo, ¿sí? Recuerda, ya puede ser persona, animal o cosa, ¿sí? Luego, en nuestro predicado, que también tiene lo mismo, el núcleo de sujeto, que es la palabra más importante, vamos a tener aquí a el verbo. El verbo, ¿sí? El verbo que va a decirte
que es el núcleo de tu predicado, ¿sí? Acuérdate, dentro de tu predicado vas a tener al núcleo del predicado. ¿Para qué? ¿Qué es la palabra? ¿Qué es el núcleo del predicado, mi sí? El núcleo del predicado, tanto el núcleo del sujeto como el predicado, es la palabra más importante dentro de cada uno de ellas. Por ejemplo, mi núcleo dentro de mi sujeto, núcleo del sujeto, vamos a encontrar al pronombre o a el sustantivo, ¿sí? Pronombre como él, ¿no? Él, ¿verdad? Él, ella, por ejemplo. Ellos, tú, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, ¿sí? Y sustantivos, ¿como cuáles? Sustantivos, vamos a poner esto más acá arriba, ¿ya? ¿Sí? Sustantivos como, por ejemplo, mesa, silla, libro, podemos poner cuaderno, ¿verdad? Cuaderno. Podemos poner también otro sustantivo, cocina. Podemos poner sillón, ¿verdad? Infinidad de ¿qué? De sustantivos, ¿correcto? Infinidad, vamos a poner otra vez, infinidad de sustantivos, ¿sí? Muy bien. Luego acá tenemos en nuestro predicado, vamos a tener ¿a quién? A nuestro núcleo también, que es la palabra más importante del predicado. ¿Cuál? Dentro de nuestro predicado tenemos aquí a el verbo. ¿Cuáles son los verbos? Los verbos son las palabras más, ¿qué cosa? Las acciones, ¿verdad? ¿De quién? Las acciones que están dentro de nuestro predicado. Por ejemplo, tenemos correr, ¿verdad? Correr. Tenemos caminar. Tenemos saltar, ¿verdad? Tenemos dirigir. Tenemos, por ejemplo, diseñar. Tenemos, por ejemplo, también escribir, ¿verdad? Claro, pues chicos, tenemos, por ejemplo, montones de verbos que podemos trabajar, ¿verdad? Claro que sí. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces recuerda esto que es muy importante dentro de nuestro núcleo de sujeto, es la palabra más importante del sujeto. Y nuestro núcleo del predicado es la palabra más importante del predicado. Dentro del núcleo del sujeto vamos a tener a quién es qué cosa. Es nuestro núcleo de sujeto, pueden ser pronombres, pueden ser sustantivos. Pronombres como él, ella, ellos, tú, nosotros, ¿verdad? Y sustantivo, mesa, cuaderno, silla, cocina, libro, sillón, infinidad de sustantivos. Mientras
que en mi predicado, nuestro núcleo del predicado va a ser ¿qué cosa? La palabra más importante del núcleo del predicado vendría a ser ¿quién? El verbo. El verbo, por ejemplo, como correr, caminar, saltar, dirigir, diseñar, escribir. Entonces vamos a ver los siguientes ejemplos que tenemos a continuación. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos a nuestro ejemplo que vemos en pantalla. ¿Sí? Por ejemplo, dice, el avión americano aterriza en el aeropuerto. ¿Cuál es el sujeto en esta oración? Tenemos el avión americano es el sujeto. Y el núcleo del sujeto de esta oración es avión. ¿Sí? Vamos a ver nuestro siguiente ejemplo. Tenemos, los pájaros vuelan hacia el mar. ¿Quién vendría a ser mi sujeto? Los pájaros. ¿Y cuál es la palabra más importante dentro de mi sujeto? Pájaros. Pájaros vendría a ser, ¿qué cosa? El núcleo del sujeto, ¿verdad? El núcleo del sujeto, ¿sí? Recuerda, ya, chicos, recuerden que es muy importante tener en cuenta que mi núcleo de sujeto, su palabra, es la palabra más importante dentro de mi sujeto, ¿sí? Puede ser sustantivo o pronombre, siempre, ¿ya? Y en nuestro predicado, ¿ya? Recuerda que el núcleo del predicado siempre es un verbo, ¿sí? Siempre es un verbo. Por ejemplo, veamos el siguiente ejemplo. Tengo, el arquitecto ha diseñado un nuevo edificio. ¿Cuál es el predicado dentro de esta oración? Ha diseñado un nuevo edificio, ¿verdad? Luego vamos a tener al núcleo del predicado, que es la palabra más importante dentro del predicado. ¿Qué cosa es? Ha diseñado es el núcleo del predicado. Tenemos a nuestro siguiente ejemplo que dice, la clase de cocina es muy interesante. ¿Cuál es el predicado de esta oración? Es muy interesante, ¿verdad? Dentro de mi predicado es muy interesante. Vamos a encontrar el núcleo del predicado, que es la palabra más importante. ¿Cuál es? Es el núcleo del predicado en esta oración. ¿Cuál tenemos? Es el núcleo del predicado en nuestra oración. Recuerda que nuestro núcleo de predicado, su palabra más importante generalmente es un verbo, ¿sí? Recuerda siempre ello, que va a estar siempre dictaminado ¿por quién? Por nuestro predicado, ¿sí? Entonces hoy día hemos aprendido un tema importante, interesante, ¿de quién? De nuestro núcleo del sujeto y nuestro núcleo del predicado. ¿Sí, chicos? Bueno, chicos, espero que te haya gustado la clase del día de hoy. Recuerda que en este tiempo que estamos aprendiendo en casa, debemos repasar en casita, debemos obedecer a nuestros padres, tener todas las precauciones posibles, lavarnos las manos, asearnos diariamente, comer sano, ¿sí? Y sobre todo escuchar a nuestros padres, que son los que nos cuidan siempre y están velando por nuestro bienestar. Bien, chicos, entonces te doy tu like por haberme prestado atención el día de hoy y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!